Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos ustedes y bienvenidos a esta última lección de la Biblia en el principio. En la lección de hoy aprenderemos cómo Dios continúa cumpliendo sus promesas, dando descendencia a Isaac con dos gemelos muy distintos, de los cuales nacerían dos naciones, y de una de ellas vendría el Salvador del mundo. Y a pesar de que las actitudes pecadores están presentes, la promesa perfecta del Señor se lleva a cabo aún usando esos eventos mostrando su infinita gracia. Y siempre como tu maestro, oro las palabras del Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces empezamos con oración. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Vamos a estudiar esta noche la historia de Isaac. Isaac bendice a Jacob de Génesis capítulo 27 versículos 1 al 29. Y tenemos tres objetivos de esta lección. Vamos a utilizar el método de las 4C con esta historia y analizar el punto principal de Génesis, porque hemos estado estudiando todas las historias o un sobrevuelo de las historias de Génesis. Entonces vamos a enfocarnos en el punto principal. Y el tercer objetivo, vamos a identificar los dos propósitos no de Génesis, sino de Academia de Cristo. Me equivoqué con esa diapositiva. Entonces ahí vamos con la historia de Génesis 27. Y les puse en el chat esta pregunta para que pensaran en esa. Entonces, ¿qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? ¿Qué piensan ustedes o qué pensaban acerca de esta pregunta? ¿Qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Pensamos en Adán y Eva, Caín, Abel, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca. ¿Qué patrón vemos? ¿Qué piensan ustedes? Pastor, buenas noches. Perdón que no encontraba el botón para levantar la mano. No, está bien. Adelante. Lo que noto es desde Adán, como dice usted, el patrón de la pecaminosidad en el hombre, en todos los sucesos, ¿verdad? Desde que el hombre fue destituido de la gracia de Dios, desde que fue echado del Edén, entró el pecado en el hombre. Y como podemos ver, aún hasta con Noé, aún Dios eliminando a todo el hombre que es antidiluviano, luego la nueva raza, aún así toda esa simiente a través del hijo de Noé subió también al arca de Noé y luego se volvió a repetir el mismo patrón de pecaminosidad, no me sale bien la palabra, natural que está en nosotros. Sí, claro. Y eso es un patrón que vemos de hecho, toda la historia de la Biblia.
que fueron imperfectos, pecaminosos, pero son héroes de la fe. Siempre hablamos de eso, de las patriarcas, héroes de la fe, pero a la vez humanos falibles, necesitados de la gracia de Dios y al perdón de sus pecados. Lo vemos en cada historia. Su pecaminosidad y la gracia de Dios de seguir con su promesa del Salvador a través de hombres pecaminosos. Gracias, Esteban. Entonces, Sí, 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 es así como dice usted, pero yo creo que y es verdad, son héroes, pero yo creo que Dios permitió y permite que sea de esta manera para que todo sea a través de que ellos llegaron a ser héroes y llegaron a hacer todo lo que Dios quería que sea, pero para que todo se haga por obra y gracia de Dios y a través de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Para que el hombre no se jacte. Siempre fue Dios. A pesar de que somos pecaminosos, así todo Dios nos usa para su obra. ¿Para qué creo que se produce esto? Para que ninguno de nosotros pueda jactarse delante de la presencia de Dios. claro que sí, claro que sí. Sí, me acuerdo que estábamos estudiando las historias de Abraham y a veces pensamos que pues fue un hombre justo, pero encontramos en cada capítulo, casi cada capítulo, Abraham se equivoca, hace algo pues muy extraño a veces, mentir acerca de su esposa muchas veces y él es un héroe de la fe, pero de la fe en Dios. ¿Quién le da gracia? ¿Quién le da misericordia? En seguir fiel a Abraham, aunque Abraham no fuera siempre fiel a Dios. Y eso es un punto principal de Génesis que vamos a ver, que Dios sigue fiel con sus promesas a través de hombres héroes, si vamos a decir así, de la fe que fueron pecaminosas, muy pecaminosas como cada uno de nosotros, que vemos que no podemos merecer la gracia de Dios. Tenemos la gracia a Dios a pesar de nuestra pecaminosidad. Y lo siento, Angélica, estaba por decir algo. Sí, pastor, que en todos esos casos podemos ver que resalta la soberanía de nuestro Padre. ¿Eh? Él es soberano, Él decide y no se enfoca en nuestros defectos, se enfoca en cumplir, ¿verdad? Al final, la llegada de nuestro Salvador. ¿Eh? Él se enfoca en eso. Sí, vemos ese patrón en todas las historias, que Dios está obrando a través de la gente para que venga nuestra Salvador. Y eso es lo importante de estas historias, que vemos la promesa del Salvador, el Evangelio. Entonces vamos con esa historia. Entonces les voy a contar esta historia de Génesis 27. Dice así, un día cuando Isaac ya era anciano y ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y Esaú respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento, así que toma tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. Mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú, Rebeca escuchaba. Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo, caza algo y tráemelo. Hazme un guisado para que yo lo coma y ante el Señor te bendiga antes de que muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte.
Ve al ganado ahora mismo, y de entre las cabras tráeme de allí dos buenos cabritos. Con ellos haré para tu padre un guiso, como a él le gusta. Luego se lo llevarás a tu padre, para que él coma y te bendiga antes de que muera. Pero Jacob le dijo a su madre, si te fijas, mi hermano Esaú es muy veludo, pero yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe. Entonces creerá que me estoy burlando de él, y en vez de bendición recibiré maldición. Y su madre le respondió, hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú, hazme caso y ve a traerme los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre, y ella hizo un guisado, como le gustaba a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la mejor ropa que ella tenía en casa, y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Además, con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte del cuello donde no tenía vello. Y puso en las manos de Jacob su hijo el guisado y el pan que ella había preparado. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob le dijo a su padre, soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer de lo que he cazado, para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo fue que tan pronto hallaste algo que cazar, hijo mío? Y él respondió, es porque el Señor tu Dios me permitió encontrarlo. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo mío, que voy a paparte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y ésta lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues tenía las manos veludas, como las de Esaú. Así que lo bendijo, aunque le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, yo soy. Dijo también Isaac, acércame lo que cazaste, hijo mío, para que yo coma y luego te bendiga. Y Jacob le acercó el guiso, y además le llevó vino. E Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendijo así. Fíjense en el aroma de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Que te dé abundante trigo y vino. Que te sirvan los pueblos. Que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en Señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces vamos a las preguntas de considerar y consolidar. Primero las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, adelante. Sí, los personajes son Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob y Dios que es nombrado por Jacob. Sí, claro. Esos son los personajes que tenemos en esa historia. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Bueno, siga, Angélica. Sí, entre los objetos tenemos los útiles y el arco de Esaú, el animal cazado, el plato, el pan, el vino, los dos cabritos, prendas de vestir de Esaú, las pieles de los cabritos, la silla donde se sentó Jacob para recibir la bendición, las manos y el olfato de Isaac para palparlo, los terrenos fértiles, grano y vino abundante, nombrados por Isaac en bendición a su hijo Jacob.
Sí, bueno, muchos objetos en esta historia y una historia bien interesante por eso, muy específico. El guisado y los cabritos y piel para engañar a Isaac. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia? Bueno, no dice exactamente, pero sabemos que estamos entre las tiendas de Isaac. Entonces eso es pues el lugar principal. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en la vida de las patriarcas, en la historia de Génesis? ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí, Angélica. Cuando Isaac ya estaba viejo, pastor, tenía 137 años cuando eso sucedió. Sí, claro. Y es muy interesante pensar. Creo que Esaú y Jacob ya tienen entre 73 y 77 años posiblemente. Es bien interesante que pues las edades de la gente en esta historia. Ah, y bueno, vemos que sí, ahí estamos en la última parte de la vida de Isaac, parece. Y bueno, muy buenas noches, María Isabel, gracias por unirse. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos en esta historia? Sí, Angélica. Pastor, con la primogenitura viene una bendición para continuar el legado del padre. Isaac decide cumplir con su responsabilidad y bendecir a su primogénito antes de morir. Él quiere hacer esta bendición en obediencia a Dios y de acuerdo a lo que él ve y conforme a su perspectiva. Esaú sigue siendo su primogénito. Él no está consciente en ese momento de la profecía dada a Rebeca en Génesis 25-23, ni de la acción que concretó Esaú cuando vendió su primogenitura, que se detalla en Génesis 25 del 29 al 33. Entonces, Isaac cuando le dijo a Esaú que fuera al campo a cazar y le llevara lo que lograra es atrapar, es donde se presenta el gran problema. ¿Por qué? Porque Esaú en ese momento que su padre le dice, sal a cazar, prepárame esta comida para que pueda comer y bendecirte, Esaú debió en ese momento decir, padre, vendí mi primogenitura a mi hermano Jacob. No es a mí quien tú debes bendecir, sino que ahora el primogénito es Jacob. Pero Esaú no lo hizo porque él estaba avergonzado de haber vendido su primogenitura. Él despreció su primogenitura. Entonces vemos más adelante cómo Rebeca resuelve este problema guiada por la profecía y para hacer cumplir a Esaú la negociación que había hecho con Jacob. Es todo, pastor. Bueno, interesante, sí. Podemos pensar en, pues, el mismo problema de dos puntos de vista. El problema para Esaú, que él debería haber dicho, pues, la bendición debe ser para Jacob, no para mí. Porque, pues, no lo quería yo antes y por eso. Y también de la profecía de Dios debe ser para Jacob. Pero también creo que vemos otro problema de Sara y también de Jacob. Pero primeramente con Rebeca. Rebeca, quien dijo.
pues voy a solucionar este problema a mí mismo y no confiar que Dios tiene un plan para eso. Entonces, ah, el engaño posiblemente, eso es un problema que se sienten que necesitan engañar, para obtener la bendición. Pues eso puede ser un problema también, la manipulación entre la familia. ¿Y se resuelve el problema o se resuelven los problemas? Sí, bueno, Angélica. Sí, bueno, resulta vergonzoso contar las fallas y las desobediencias de otra persona. Eso es una conducta satánica. Como es llamado también Satanás, acusador. A él le encanta señalarnos, acusarnos ante Dios con respecto a nuestro pecado. Pero Jacob, en vez de decirle a su padre que Esaú le había vendido la primogenitura, ¿verdad? Él no fue a contarle a su padre. Y Rebeca tampoco lo mandó a que le dijera nada. ¿Ve? Jacob no obró de esa manera. Jacob siguió instrucciones de su madre. Buscó dos cabritos en buen estado para preparar la comida. Rebeca tomó la ropa más fina de Saúl con su aroma y vistió a Jacob. Y también le colocó las pieles de los cabritos. Y su padre le bendijo. Y así Jacob logró obtener la primogenitura que Saúl le había vendido por un plato de comida. Es todo, pastor. Bueno, sí. Entonces, a través de esta historia vemos que Dios obra para el bien de los suyos y su salvación aún en medio de una situación así, una situación triste, una situación complicada, con favoritismo entre padres y sus hijos, entre el engaño y pues el odio entre hermanos. Vemos más adelante en la historia que pues Jacob y Esaú se odiaban. Entonces, ah, vemos que sí, la gracia de Dios sigue siendo fiel, a la promesa a través de la historia, pero no vemos una solución para el favoritismo entre los padres, y los hijos, no en esta historia. No lo vemos tristemente. Y vemos cómo destruye una familia el favoritismo, y el engaño también que resulta del favoritismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a las preguntas de consolidar y recuerden que estas preguntas son muy útiles para aplicar cualquier historia bíblica a nuestras vidas. En estas preguntas vemos la ley y el evangelio de la historia y aplicamos la ley y el evangelio la ley y el evangelio a nuestras vidas. Y recuerden que pues, todos puedan, participar. Esa es la oportunidad para compartir algo, para ver, si han pensado en la historia o encontrado la respuesta en la historia. Entonces, ah, pues todos pueden participar y me alegra escuchar todas las respuestas que tenemos. Bueno, entonces vamos a esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y siempre pienso así en esta pregunta. Si voy fijar un título corto para esta historia, ¿cuál sería? ¿Cuál es el punto principal? ¿Alguien tiene algo para esta pregunta? ¿Cuál es el punto principal? Bueno, gracias, Angélica. Adelante. Pastor, Isaac bendice a Jacob. Bueno, sí, ay, puedo ver eso.
de que eso es un punto principal, la bendición de Isaac a Jacob. Y si, pues, si vemos esa historia de otro punto de vista, si enfocamos en otra cosa, ¿cuál sería otro título ah, que podemos fijar? Eso fue una buena respuesta, Angélica. Gracias por ese título. Pero a veces podemos poner más de uno a una historia. ¿Alguien más tiene un título, un punto principal para esta historia? Miguelina. El engaño de Jacob o la trampa de Jacob. Sí, puede ser eso, si enfocamos en lo negativo, ¿cierto? El engaño de Jacob puede ser un título también. Y Angélica iba a decir lo mismo. No, disculpe, pastor, tenía el micro, tenía la mano levantada. Ah, sí, cierto. ¿Iba a decir algo diferente o solo fue un accidente? No, listo, pastor. Ah, ok, listo. Bueno, gracias por los puntos principales de esta historia y vamos a esta pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Angélica. Ahora sí, pastor. El pecado que veo es no asumir la responsabilidad de nuestros actos y como consecuencia podemos ser aborrecidos por nuestro Padre Celestial, así como le pasó a Esaú cuando vendió su primogenitura. Y en el Nuevo Testamento lo podemos ver. Fíjese lo que dice Hebreos 12, del 16 al 17. Que no haya ningún fornicador ni nadie que no aprecie cosas sagradas como Esaú, que a cambio de una sola comida vendió regalados sus derechos de primogénito. Porque ustedes saben que después, también cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues aunque con lágrimas procuró solícitamente un cambio de parecer, no halló lugar para ello. Es todo, pastor. Y gracias. Eso es, sí, un pecado que Angélica sí tiene algo más. No, O disculpe, Miguelina. pastor, No, disculpe. está bien. Está bien, La, gracias men- por su respuesta. Sí, Miguelina. la mentira, pastor. La mentira, el pecado de mentir. Sí, claro, simplemente mentir, engañar o manipular ah, para pues ganar algo que no debemos tener, que eso es algo que Dios no quiere para nosotros. Am, sí, desconfiar de las promesas de Dios. Y pienso siempre como padre en ese favoritismo. No quiero hacer favoritismo a mis hijos. Elegir entre ellos y decidir que pues me encanta más a eso que a eso. Eso claramente en esta historia destruye la familia. Eso es algo que Dios no quiere, que tenemos favoritismo, que preferimos a alguien más que a otro, especialmente entre familia. Eso es algo peligroso. Que Dios ama a todos nosotros igual, igual. Y así debemos amar a nuestros hijos, a nuestros amigos, familiares, igual, todos igual, como a Dios. Bueno, entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Miguelina, a su micrófono.
Ahí está. El amor de Dios lo veo en la bendición, en que Dios siempre nos bendice y nos ama. Y pues ahí, Jacob, Isaac, perdón, pues estaba trasladando su amor, ese amor que debemos de tener para nuestros semejantes, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, a través de la bendición. Y ese amor es de Dios, porque viene del corazón de Dios todo lo que tenemos. Bueno, un amor grande, la bendición de Dios a pesar de la situación, de que él fue engañado por Jacob y Rebeca, pues siguió siendo una bendición del Señor a pesar del pecado. Y eso es un Sí, amor grande de Dios. Angélica, ¿tiene algo más? ¿Otro Sí, verso o pastor, palabra? ese amor lo podemos ver en Génesis 27, de 28 a 29. Y el Dios verdadero los roció de los cielos y los terrenos fértiles de la tierra y una abundancia de grano y vino nuevo. Sírvante pueblos e inclínense ante ti, grupos nacionales. Llega a ser amo sobre tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea cada uno de los que te maldigan y bendito cada uno de los que te bendigan. Allí vemos el amor de nuestro Padre. Aquí vemos cómo Dios escoge a Jacob, que ya había sido escogido por la profecía dada a Rebeca. Él escoge a Jacob a través de su padre Isaac, a pesar de sus errores del pasado, para que heredara la bendición de la primogenitura. Esto se interpreta como un acto de gracia y elección divina, que no se basa en la capacidad humana, sino en la voluntad de Dios. ¿Sí? Así como fue movida Rebeca. Rebeca fue movida cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Ella se movió en función de hacer cumplir la profecía que le fue dada. Es todo, pastor. Sí, gracias, Angélica. Claro, qué maravillosa misericordia de Dios que de una familia así, con esos problemas, viene mi Salvador de mi pecado, de su pecado, de todo pecado del mundo. El Salvador perfecto viene de gente así. Qué gracia de Dios. Angélica. Ah, pastor, y muy importante este detalle. Podemos ver cómo Rebeca cumple el primer mandato más importante, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjese que ella no hizo lo que dijo el esposo, ¿ves? Así como puede ser cualquier esposa corriente, ¿sí? Que ella, ay, mi esposo, primero mi esposo, no, ella no. Ella se concentró en nuestro Padre. ¿Eh? E hizo toda la diligencia para que se cumpliera la profecía de Jehová, porque Él es primero. Es todo, pastor. Bueno, un detalle importante. Pues ella sí tenía a Dios primero en su mente, pero creo que no estaba pensando en una solución que Dios quiere. Ella quiso solucionarlo por sí misma, a través de sus propias soluciones y no de su primera reacción fue engañar a su esposo y no adorar a Dios y pedir a Dios lo que debe hacer. O no hablar con Isaac y decir, pues esposo mío, eso no es así. No debemos bendecir a Esaú. Dios prometió y Esaú vendió su bendición de primogénito a Jacob. Entonces, según eso, debemos bendecir a Isaac, a Jacob.
Entonces, sí, su corazón fue fijado en la voluntad de Dios, pero creo que su solución fue también algo pecaminosa, que ella estaba pensando en engañar y no de simplemente pedir a Dios, a orar a Dios o hablar con Isaac. ¿Tiene sentido eso, Angélica? Sí, pastor, y fíjese ese detalle tan importante que en todo este pasaje quien quedó aborrecido por nuestro padre fue Esaú. Y ratificado su aborrecimiento, allí como lo leí en Hebreos, ¿ve? Porque realmente él fue el que falló, él vendió. ¿Ve? Él vendió su primogenitura, ¿ves? Es como que yo venda el derecho que tengo a la vida eterna, ¿ves? Eso Jehová lo aborrece, porque nosotros podemos pasar todas las penurias, pastor, de todo podemos pasar, hambre, trabajo, necesidad, pero jamás se nos puede ocurrir vender nuestra vida eterna, ¿ves? Nuestra primogenitura. Fíjate que Jehová eso no lo tolera porque Saúl quedó marcado en las escrituras como el peor. Es todo, pastor. Bueno, sí, vemos que había pues mucho pecado en esta historia. El pecado de Isaac de no bendecir al hijo correcto, el pecado de Esaú de vender su bendición, el pecado de Jacob de simplemente escuchar y seguir el plan de su madre en vez de decir, pues me parece que no es la solución adecuada, que debemos tal vez hablar con Isaac o pedir a Dios algo y también el pecado de Rebeca, de, pues primero engañar a su esposo y después también llevar consigo su hijo en ese pecado. Entonces vemos, sí, mucho pecado en esta historia y tristemente vemos que si la consecuencia de Esaú fue algo, me parece peor, que él tenía así maldición, él no quiso nada que ver con la familia de la promesa. Am, entonces sí, es una historia muy triste que vemos muchas consecuencias de los pecados de esta historia. Bueno, entonces vamos a esta última pregunta de esta sección. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pedimos a Dios según esta historia? ¿Qué piensan ustedes? Angélica, sí. Pastor, poner en primer lugar mi herencia celestial, la promesa de vida eterna que Dios tiene para conmigo, antes que las cosas perecederas de la tierra. Esaú había menospreciado la bendición de primogenitura mientras parecía estar a su alcance, pero cuando vio que se le había escapado para siempre, deseó poseerla. Se escucharon terribles gritos con intensa amargura. Bendíceme también, Padre mío. Pero la promesa dada no se había de revocar. No podía recobrar la primogenitura que había despreciado de manera insensata por una vianda de comida con que satisfizo momentáneamente el apetito. Vendió Esaú su herencia y cuando comprendió su locura ya era tarde para recobrar la bendición. Hoy en día multitudes viven el momento sin preocuparse por el futuro, como Esaú. Exclaman, comamos y bebamos que mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto lo que se considera de mayor valor. Si se trata de renunciar a alguna de estas dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas solamente a los que practican la negación de sí mismo y temen a Dios, entonces prevalecen las exigencias del apetito y Dios y el cielo son tenidos en poco.
¿Cuántos entre los que profesan ser cristianos se aferran a los goces perjudiciales para la salud, que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, entonces se ofenden, ven que no pueden retener estos placeres perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar el cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, entonces deciden no seguir en ella. Así, millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales, sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un deleite que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han cambiado su herencia celestial por la satisfacción de los placeres egoístas. Es todo, pastor. Bueno, claro que queremos apreciar a nuestra salvación. Nada vale más que nuestra salvación. Aún las cosas de la vida, aún nuestra propia familia no vale más que nuestra salvación. Entonces, claro que queremos enfocarnos en la meta, en lo que Dios tiene para nosotros, ah, las bendiciones eternas que tiene para nosotros. Queremos estar muy enfocados en eso, porque eso afecta a nuestra vida diaria también, cómo vivimos en este mundo, no pensando en sí los deseos de la carne o los deseos temporales. Queremos pensar en la eternidad de nosotros y de los demás. Queremos, am, pues, amamos o nos preocupemos por el bienestar de los demás, el bienestar eterno, a su fe. Entonces, sí, pido eso a Dios también. Bueno, entonces vamos al segundo objetivo de esta lección, analizar el punto principal de las historias de Génesis. Y bueno, creemos en Dios Padre Todopoderoso. Y en el principio lo hizo, como en la primera lección, lo hizo todo en 6 días. Cuando pecaron los seres humanos, Dios intervino, implementó su plan para la salvación del mundo. El mundo se llenó de violencia y Dios envió un diluvio, pero Dios no descuidó de su plan. Salvó a Noé y a su familia y la promesa. Llamó a Abraham, prometió hacer de él una gran nación. Y en las vidas de Adán, Eva, Noé y su familia, Abraham, Sara, Isaac y Jacob, vemos la gracia de Dios. El Señor no los escogió porque eran perfectos, es por gracia. Nuestro Dios es el Dios de ellos, es el Dios de gracia, es el Dios que salva, es el Dios que promete y cumple. El propósito específico de Génesis es describir la actividad salvadora de Dios. Génesis es el primer capítulo en la magnífica historia de la operación de rescate de Dios, al que nosotros llamamos su plan de salvación. Y es interesante e instructivo notar cómo describe Génesis la obra redentora de Dios, sin formular declaraciones doctrinales, pero narrando las biografías de las personas. En la vida de estas gentes podemos ver a Dios en acción, con el mensaje de su ley y amor. Siempre es interesante pensar en las historias, las biografías de la gente de Génesis, porque nos muestra el amor de Dios, nos enseña la ley, nos enseña el Evangelio, la gracia de Dios hacia nosotros, igual de pecadores como Adán, Eva, Abraham, Sara, Noé, su familia,
Isaac, Jacob, Esaú. Vemos la gracia de Dios a través de las historias de Génesis. Y vamos a nuestro último objetivo de esta lección. Vamos a identificar los dos propósitos de Academia Cristo para recordarles y um, para ver si tiene alguna pregunta acerca de por qué hacemos estos cursos, por qué ofrecemos estos cursos, por qué Academia Cristo. Academia de Cristo brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de Jesucristo. O sea, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ayudando a las personas a que crezcan en su conocimiento de la palabra y guiándolas con respecto a la forma de compartir la palabra con los demás. Estamos dedicados a ayudarles a las personas a que conozcan y entiendan las escrituras, porque a través de ellas el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos revela la gracia de Jesucristo. Y al fortalecer ese conocimiento del amor de Cristo, comprendemos que esto no puede quedarse solo con nosotros. Y así como Jesús nos llama, anhelamos compartir la palabra con los demás. Entonces, les pregunto, ¿te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias? Jesús hizo la siguiente oración en el huerto de Getsemaní. Dijo, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. El Espíritu Santo obra esa unidad de fe en la verdad cuando estudiamos juntos la palabra de Dios. Al estudiar con nosotros, ¿te has dado cuenta de que crees en lo que nosotros creemos? Si es así y te interesa unirte a nosotros, avísanos, por favor. Hacia el final del discipulado de estos cursos que están estudiando, todos los participantes tienen la oportunidad de revisar lo que han aprendido con un profesor de forma personalizada para descubrir si compartimos la misma doctrina. Pero si tienes alguna pregunta en cualquier momento de tu interacción con Academia de Cristo, avísanos, por favor, a cualquier de nosotros, cualquier de los profesores. A cualquiera de los profesores le encantará charlar contigo o remitirte a la persona adecuada para que lo haga. Queremos sus preguntas. Y una segunda pregunta. ¿Te interesa compartir la palabra de Dios a través de un grupo sembrador? La gran comisión es para todos los creyentes. En la iglesia primitiva, los apóstoles no eran los únicos que enseñaban la palabra de Dios. Eran todos los creyentes los que compartían el evangelio con otros donde quiera que iban. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el evangelio. Lo leemos en Hechos. Academia de Cristo también existe para capacitarte para que hagas justamente eso. Entonces, ¿te interesa implementar la gran comisión en tu comunidad? ¿Te gustaría invitar a otras personas a que estudien la palabra de Dios contigo regularmente? Si es así, avísanos, por favor. Te explicaremos cómo te ofrecemos toda la formación y el apoyo que necesitas para formar y brindarle capacitación a lo que llamamos un grupo sembrador. ¿Y qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran y comparten con otros mientras alaban al Señor. Su objetivo es crecer juntos en las buenas noticias de Jesucristo y es el primer paso de la plantación de una iglesia. A través de las clases en Academia de Cristo y especialmente en Nivel Sembrador, que se toma después de estos cursos de discipulado, recibirás capacitación con respecto a las habilidades y los conocimientos para formar
formar un grupo sembrador. Pero no te dé miedo compartir de inmediato lo que estás aprendiendo. Algunos estudiantes ya tienen grupos con los que están estudiando. Otros estudiantes los forman de inmediato. Si estás usando lo que estás aprendiendo en este momento, cuéntanos y podemos brindarte orientación específica sobre algunos pasos que puedes seguir. Si no estás seguro de formar un grupo, no hay ningún problema. Sigue tomando clases y aprendiendo sobre la palabra de Dios, lo cual te bendecirá, crees o no, un grupo formado. Entonces, si tienen esos intereses o si interesa compartir la palabra de Dios a través de un grupo sembrador, favor de avisarme o cualquier profesor de Academia de Cristo y podemos brindar los recursos y apoyo para formar un grupo sembrador, para seguir aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Y finalmente hablamos un poquito acerca del proyecto final. Ustedes ya tienen los documentos o el documento del proyecto final. ¿Qué es esto? Formular un plan para enseñar la historia de José de Génesis 37. Entonces les voy a compartir otra vez después de esta clase el proyecto final para este curso. Y ustedes van a utilizar el método de las 4C para formar su plan. Entonces, ustedes van a estudiar la historia primero, leerlo muchas veces para estudiarlo y también contestar las preguntas de considerar y consolidar para que usted pueda pues, guiar la lección en el futuro. Eso es solo formando un plan. Y después de estudiar y contestar esas preguntas, ustedes van a formular un captar, un gancho, el anzuelo para captar la atención para su lección. Entonces, ah, les ayudaría a pensar en el punto principal de la historia y pensar qué puedo yo utilizar para captar la atención. Tal vez puede ser una historia de su propia vida o una última noticia de su país o posiblemente un dicho, un costumbre cultural que tiene que ver con la historia, una estadística que tiene que ver con la historia o posiblemente una canción. Hay muchas formas de captar la atención para una lección, para una historia bíblica. Entonces, favor de pensar en eso cuando estén haciendo sus proyectos finales. Y lo importante antes de empezar con eso es pensar en su público, a quienes van a enseñar esta historia. Entonces, puede ser adultos, puede ser niños, puede ser un grupo mixto de grupos de adultos y niños, o puede ser pues un grupo muy viejo que tal vez necesita captar la atención de forma diferente, posiblemente necesita contar la historia de forma diferente, tal vez puede hacer que la gente ayude a contar la historia leyéndola de la Biblia. Entonces, cuando están preparando el proyecto final, es importante pensar en eso. El público que a quienes van a enseñar la historia. Si hay cualquier pregunta acerca del proyecto final, avísame, por favor, a través de WhatsApp. Me puede escribir un mensaje y les voy a ayudar tan pronto como pueda. Y también tienen hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes para terminar con su proyecto final y enviarme su proyecto final para que yo pueda corregirlos pues hacer el resumen del curso y ver quiénes pasaron
o necesitan corregir algo en su proyecto final antes de avanzar a otro curso. Entonces, si tienen cualquier pregunta, me dicen. Y vamos a terminar esta lección con esta bendición de Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar en el curso conmigo durante este curso, la Biblia en el principio. Amén, pastor. Ha sido una bendición grande Excelente para mí. curso.